¿Por qué en Vanek ven que los stablecoins va a ser una de los principales activos que va a potenciar a la industria? Y también que nos hables un poco de emerging markets. ¿Cómo decides y cuál es el ojo que estás desarrollando como para saber qué es lo que está valiendo la pena? ¿Cómo identificas un buen founder? ¿Cómo ves que algo sí pueda tener un éxito mayor? Como opera Vanek es con un grupo de portfolio managers, ¿cierto? Que cada uno casi que corre su propio libro y corre su propia organización a nivel equipo de inversión. Te puedo resumir un par de puntos de cómo funciona el supply chain de los fondos de Venture Capital para entender por qué los tokens son atractivos. Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un episodio más de Espacio Cripto. Yo soy Ab, estoy con Lalo y con Juan López. Estoy muy feliz de tener a Juan aquí porque nos conocimos hace un par de semanas. No me acuerdo quién nos introdujo, pero empezamos a hablar porque Juan es General Partner de Vanek Ventures. Vanek es una de las instituciones financieras más importantes del mundo y últimamente han tenido una gran actividad en cripto, lanzaron su ETF. Parece que el mundo de cripto los quiere mucho porque parece, no sé, tienen un Pudgy Penguin, empiezan a jugar con ese tipo de cosas Su cuenta de muy Twitter es muy divertida criptonativas. también. Sí, su cuenta de Twitter es muy divertida. Luego, o sea, en cripto Twitter decían como parece que lo está corriendo el intern, o sea, parece que la cuenta de Twitter la está operando el intern, que eso es un halago. Entonces, Juan, muchas gracias por estar en Espacio Cripto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Y justo como dice Ab, o sea, el ETF de Ethereum, el ETF de Bitcoin, de Vanek siempre están en el top 5, así que es una institución súper importante. También Vanek tiene mucho tiempo, o sea, no es una institución nueva, es una institución súper privilegiada y con mucho prestigio dentro del ecosistema. Juan, yo tengo mucha intriga de la gente que está en cripto, que es latina, y me encantaría saber cómo es que llegas a Vanek Ventures. Sí, claro, te puedo contar un poco sobre esa historia, un poco de contexto sobre Vanek para los que no tengan ese contexto. La firma empezó en el 1955, fue fundada por John Vanek, que es el papá del CEO activo, y salieron al mercado básicamente por ser uno de los primeros fondos en ofrecer inversiones en mercados internacionales, específicamente los ETFs de oro. Entonces, yo a veces cuento el chiste que inventamos el primer tokenized asset de la forma de un ETF de oro para que pueda ser intercambiado sin que el oro físico se tuviera que mover. Entonces, la firma surgió. Hoy en día manejamos más o menos 115 billones. La gran mayoría de eso es fuera del ecosistema cripto, pero Jan Vanek, el CEO actual, siempre le ha apostado a identificar oportunidades de inversión en mercados emergentes y alternativos, a lo cual lo primero fue el Bitcoin. Entonces, en el 2017, la industria y Vanek, la industria cripto y Vanek se comenzaron a casi que enamorar por Vanek ser el primer asset manager en hacer un filing para el Bitcoin Linked ETF, que en ese momento eran Bitcoin Futures. Y desde ese entonces hemos hecho filings para Ethereum, fuimos los primeros a hacer filing para un Solana ETF, entre otras cosas. Entonces, en cuanto a fondos públicos, manejamos un par de estrategias y también tenemos estrategias en fondos privados. ¿Qué significa fondos privados? Son hedge funds y también tenemos este fondo venture. Entonces, este es nuestro primer fondo venture para ofrecer a inversionistas todo el espectrum de riesgo en cuanto a single assets como Bitcoin y Ethereum, pero ya estrategias más complejas como venture o un liquid fund que es más un hedge fund. Entonces, la firma le ha apostado a desarrollar estrategias cripto, a desarrollar estrategias para inversionistas privados y más o menos hace más de un año venían con la tesis de que los stablecoins iban a ser uno de los productos con más product market fit y querían apostarle a una categoría más nivel seed, pre-seed para apoyar a founders en una etapa en la cual un asset manager quizás no está tan activo. Y a la misma vez te cuento la historia de cuando estamos nosotros, mi partner Wyatt y yo, en paralelo.
estamos pasando los últimos 3 años y medio en Circle. Entonces mi carrera viene de un par de años en IBM, que los pasé en la tesorería corporativa. Desde ahí fue cuando entré a cripto, entré a Circle y pasé un par de años en varios roles, en business development, en producto, y últimamente encontré una casa en Circle Ventures que lo fundamos mi partner y yo con el apoyo del C-Suite de Circle, Jeremy Allaire, Jeremy Fox-Geen y Nikhil Chandok, nuestro CPO, y corrimos ese fondo con balance sheet de Circle por más o menos 3 años. Y ahí surgió una tesis muy interesante para nosotros, que era cuál va a ser el layer de aplicaciones que van a extender los beneficios de los stablecoins a usuarios y negocios en todo el mundo. Eh, Conectando esa parte con lo que estaba pasando con Vanek hace más o menos un año, básicamente los intereses de los dos estaban muy alineados. Nosotros queríamos lanzar nuestro propio fondo, Vanek quería lanzar su propio fondo, y encontramos una tesis que para los dos nos parecía muy interesante de empezar un fondo chico. El fondo es 40 millones y es enfocado en inversiones seed y pre-seed, en founders que están definiendo ese application layer para distribuir todo lo que hemos creado en los últimos años a nivel de infraestructura a usuarios y negocios en todo el mundo. Entonces, ahí va un poco la historia. Creo que analizando los productos que tiene Vanek y para explicarle a la comunidad, el fondo de Venture es un fondo no líquido que invierte en startups, entonces, no sé, invierte en cierta cantidad de dinero y a cambio reciben un porcentaje de la empresa. Entonces, el hit rate de esos fondos, o sea, de cada 10 inversiones, ¿cuál es el estimado? ¿Cuántas mueren? De 10 inversiones, ¿cuántas esperan que mueran? Todo depende del fondo, ¿no? Pero digamos que el porcentaje por lo general de las startups que mueren es casi que el 99%, ¿no? Entonces, el hit rate tiene que ser bastante. Sí, como que lo tienes que modelar de esa forma, pero sí es bastante riesgoso, y la expectativa es que existe lo que llamamos un power law, ¿cierto? De que una de las empresas de las 100, por dar ese ejemplo, va a poder cubrir todo el resto del fondo y quizás dar aún más para que el fondo sea atractivo para inversionistas. Claro, por ejemplo, o sea, imaginándonos un ejemplo del dot-com crash, un fondo que estuvo en el dot-com crash tal vez invirtió en pets.com, invirtió había uno que era como una IKEA online que te enviaban el mueble y quemaban dinero, invirtieron en todos y en Amazon. Ujú. Entonces, ese Amazon fue el fund maker que regresó 3 veces el tamaño del fondo, pero muchos otros murieron. Entonces, esa es una de las estrategias. La segunda que nos contabas de un hedge fund es como trading líquido, mucho más sofisticado y con mucho más tamaño, pero Vanek opera también eso. Y el último es ofrecer a inversionistas en Wall Street los ETFs, que es básicamente, yo como le llamo a esto, es como bursatilizar un activo digital. ¿Por qué bursatilizar? Porque lo hace intercambiable en la bolsa de valores. Sin estos mecanismos, un, un asset manager tradicional no tiene una forma tan simple para entrar a cripto, bueno, específicamente a Bitcoin y ETH hoy, próximamente a Solana y otros activos que tengan sus ETFs. Y Juan, apenas ahora caí en cuenta, o sea, yo había visto tu trayectoria, hemos hablado un par de veces, que de Circle pasando a Vanek, y veo claramente el overlap de la tesis de stablecoins. Y de las cosas que hemos hablado es que los stablecoins son como, bueno, citando a Patrick Collison, el CEO de Stripe, son superconductores financieros a temperatura ambiente. Me encantaría que nos cuentes un poco más de esta tesis de por qué en Vanek ven que los stablecoins va a ser una de los principales activos que va a potenciar a la industria, y también que nos hables un poco de emerging markets, porque donde más product market fit, donde más demanda tienen los stablecoins hoy en día, son básicamente Latinoamérica y Nigeria y otras partes de África y el sureste asiático. Claro, claro, sí, ven, te comparto un par de puntos. Primero, sobre la oportunidad a nivel venture, ¿cierto? Como inversionistas, y por qué vemos a los mercados emergentes de esa forma. A nivel general,
como vemos a los stablecoins, es como la nueva plataforma para todo fintech. ¿Y a qué voy con eso? Es un nuevo mecanismo que es digital, es mucho más líquido, es totalmente programable y baja casi que los barriers to entry, ¿cierto? Para que un negocio que quiera crear alguna aplicación con dólares y ojalá en algún futuro cualquier activo sean mucho menores. Entonces, lo que observamos cuando vemos el crecimiento en volumen y en el total, en el valor flotante en total de los stablecoins como USDC o Tether, es muy clara la película que vemos ahí que no está correlado con los activos cripto hoy en día. O sea, en las últimas semanas hemos visto bastante volatilidad, pero los volúmenes que ves en los stablecoins siguen creciendo y siguen creciendo a algo que es totalmente impresionante, ¿cierto? Lo cual creo que la figura que más citamos es que en el 2024 se, se hicieron más settlements por medio de los stablecoins que por redes de pagos como Visa. Y eso es algo que ya venimos viendo ya por unos años, esa trayectoria, y nos parece impresionante que quizás de la perspectiva Circle, cuando estábamos haciendo inversiones, es muy difícil como poder em, poder saber exactamente de dónde surge ese crecimiento, simplemente porque la infraestructura es totalmente open source. Entonces, esa tesis de productos financieros open source que cualquier negocio, cualquier usuario en cualquier parte del mundo puede utilizar y puede crear sobre ellos, nos parece muy interesante y ahí, por lo general, podemos ir a muchos caminos ya a nivel producto, a nivel aplicación que surge. Ahora, ya cambiando a la segunda parte de tu pregunta, ¿por qué los mercados emergentes? Yo creo que se presentan básicamente dos cosas. Una es que en mercados emergentes es donde básicamente hay una penetración mucho más alta de, por ejemplo, planes de celular y usuarios activos que tengan un celular o un plan móvil que los que tengan cuenta bancaria. Entonces, hay una necesidad de tener acceso a productos básicos financieros que simplemente pues, hay ciertos usuarios que no van a tener poder de acceso a cierto como un local de un banco o a un ATM o no van a sacar una tarjeta o quizás no los aceptarán como clientes, ¿cierto? Entonces, básicamente un stablecoin no juzga en qué lugar del mundo están o quién lo usa, sino es asequible 100% del tiempo a cualquier usuario y eso se presta para crear diferentes productos que ya son, los llamamos como non-bank lenders o non-bank financial services, que es básicamente una de las narrativas que más nos interesa y es que pueden haber productos financieros que no son manejados por un banco y que pueden tener distribución más cerca a un Instagram, ¿cierto? Que podemos ver ciertas aplicaciones que ya pueden tener la escala de Instagram, pero que no son manejados por un banco. Entonces, esa cuestión es la cual la utilidad del producto es mucho más escalable que productos como un dólar físico tradicional o una cuenta bancaria de dólares tradicionales. Y la segunda parte es obviamente por ya la volatilidad macro versus el dólar. Entonces, cuando comparas la economía global y las monedas globales, especialmente en mercados emergentes contra el dólar, se nota mucho el impacto de la inflación y eso lo noto yo personalmente. Soy colombiano y básicamente una cuestión que está todos los días es a cuánto está el dólar hoy. Eso ya se volvió como un modelo cultural y una pregunta ya más cultural que está detrás de nuestra mente todo el tiempo. Y yo creo que la fusión de esas dos cosas, ¿cierto? Como la cuestión de cuánto mi net worth o mis ahorros personales se devalúan contra el dólar, que es lo que deriva mucho de lo que voy a comprar y casi que mi purchasing power contra muchas cosas. Y la utilidad de ese producto que es más open source, mucho más asequible, las dos se fusionan para crear una tesis muy interesante, que es lo que creo que ha llegado al crecimiento de los stablecoins en los últimos años. Oye, Juan, los tres aquí creo que estamos muy bullish en stablecoins y es algo que hemos platicado mucho en Espacio Cripto. Sin embargo, tú en tu día a día has de ver muchos proyectos que estén trabajando
pues con tecnología de stablecoins, tienes un fondo que se me hizo curioso que hayas dicho que era pequeño. Dijiste pequeño de $40 millones. Bueno, hay $40 millones para invertir. ¿Cómo decides? Porque seguramente hay varias ideas repetidas, hay cosas similares, todas trabajando en stablecoins. ¿Cómo decides y cuál es el ojo que estás desarrollando como para saber qué es lo que está valiendo la pena? ¿Cómo identificas un buen founder? ¿Cómo ves que algo sí pueda tener un éxito mayor? Porque decías que el 99% de las empresas probablemente truenen, y era lo que está diciendo Abraham. Entonces, ¿cómo desarrollas ese ojo y qué son las cosas que ves al momento de invertir en una empresa? Sí, buena pregunta y la verdad es que tiene su parte de arte y también tiene su parte de ciencia, la verdad, y es algo que en, no te puedo decir una explicación, como 100% podemos pasar todo el podcast hablando sobre esto, pero es algo que a la medida que conoces más founders y analizas el mercado en los últimos años, vas sacando varios insights para poder básicamente incrementar la posibilidad de que haya un outcome que te devuelva el fondo, casi lo que íbamos hablando al principio de esta llamada. Entonces, yo lo partiría como en dos cosas. Una es en cuanto al negocio en sí, la idea, y sobre todo lo que tiene que tener esa idea en cuanto los assumptions y qué tiene que pasar para que ese, ese evento de un exit masivo se realice. Tenemos que tener mucha perspectiva de qué es lo que pueda pasar durante el timeline del fondo. O sea, qué puede pasar en los siguientes 2 años versus 5 versus 10. Acá seguramente podemos especular y hablar de cómo se verá el mundo en 20 o 30 años. Y la verdad es que no tenemos idea, pero siempre tenemos que ser realistas y tener alta convicción en qué es lo que puede pasar durante el periodo en el cual estamos invirtiendo y tratar de simplemente filtrar ciertas ideas y ciertas oportunidades basadas en eso. Y lo segundo, y casi que es más importante aún, es el founder. Nosotros tenemos una filosofía que es muy liderada por el founder. O sea, nosotros no sabemos que no tenemos las respuestas a todo, y que podemos hacer todo el análisis que queramos y no vamos a llegar a un insight que tendrá el founder. Entonces, la mayoría de las cosas que hemos invertido siempre han sido lideradas por un founder que nos puede mostrar por qué es ahora la idea que tienen, por qué ahora es que se debe desarrollar, por qué tiene ese modelo de negocio y por qué va a sobrevivir en un mundo en el cual, como dijimos al principio, los startups casi que son nuestros chistes que son default dead, ¿cierto? O sea, el default de una startup es que después de que inviertes en 24 o en 36 meses, se va a acabar el dinero y no van a poder levantar más. Y son los startups que tienen una tesis de poder combatir ese esquema que, que estamos dispuestos a apoyar, y mucho de eso viene de la integridad, de la experiencia del founder y del network y de casi que el unfair advantage que pueda tener ese founder, asumiendo que en esta etapa, ¿cierto? En la etapa pre-seed, seed, la mayoría de los negocios y empresas, todas van a pivotear. Entonces, mucho de lo que nos enfocamos nosotros son esas dos cosas, de cuál es una tesis que tenemos durante el periodo de nuestra inversión, digamos que son 5 a 10 años, y cuál es un founder en el cual estamos dispuestos a apostar en él y apoyarlo con todo para que se realice ese tipo de expectativa. Si eres un escucha de Espacio Cripto y no estás teniendo rendimientos sobre tus activos, pues tal vez algo estás haciendo mal. Te presentamos Mantle, el hub de DeFi para usuarios ya experimentados. Si quieres rendimiento sobre tu ETH, está METH o METH, que es el Liquid Staking de Mantle, donde puedes encontrar oportunidades de rendimientos y yields increíbles de manera on-chain. No solo eso, también está la DAO de Mantle, que puede presentar muchas oportunidades si eres un builder del ecosistema, y también Ignition F Bitcoin, para que puedas tener rendimientos incluso de tu Bitcoin. Checa Mantle el día de hoy y ponte a trabajar tus activos. Creo que el análisis de los founders es una cosa, como tú dices, muchas veces
arte y ciencia, porque puedes ver la parte más estructurada y más, no sé, crítica. A ver, esta persona trabajó en esta empresa o viene de esta universidad, tiene esta trayectoria. Y la parte más sensible es a veces muy difícil de discernir. En su proceso, me encantaría entender en Vanek, porque tú llevas haciendo inversiones con Circle un par de años. ¿Vanek tiene algún otro fondo de Venture Capital o este fue el primero? No, este es el primero. Nuestra experiencia con Venture viene a ser ya siendo inversionista, ¿cierto? LP en ciertos fondos y Claro. también en ciertos casos tener una participación en el General Partner, que viene a ser casi que los dueños del fondo en sí. Pero fondo propio bajo la marca de Vanek, este es el primero. Ya, entonces me encantaría entender cómo embona en el rompecabezas cultural de Vanek esto, porque, a ver, cuando haces un análisis para el hedge fund, puedes hacer un análisis de, no sé, a ver, Jito hace tanto de revenue, por lo tanto Solana va a crecer tanto, por lo tanto el token está sobrevaluado o subvaluado, vamos a poner un long o un short, ¿no? Y cuando ustedes llegan a invertir es como, a ver, esta es la tesis, este es el producto y este es el founder, es mucho menos matemático, por así decirlo. ¿Cómo le hacen ustedes para empalmar culturalmente unos banqueros de Wall Street con una firma de 70 años con algo que es como un poco más arte que ciencia? Claro, no, es buena pregunta y la verdad creo que tiene, o sea, te la respondo en partes. Principalmente, como opera Vanek, es con un grupo de portfolio managers, ¿cierto? Que cada uno casi que corre su propio libro y corre su propia organización a nivel equipo de inversión, pero tienen un shared back office, ¿cierto? Entonces, lo que es tax, accounting, equipo legal, compliance, todo eso se comparte y la marca por sí se comparte, pero cada fondo casi que corre por sí mismo. Compartimos ciertos insights o obviamente compartimos oficinas y pasamos mucho tiempo juntos, pero de la misma forma que el portfolio manager de un ETF de acciones en Estados Unidos versus alguien que hace fixed income a nivel global, en muchos casos casi que también tienen no están totalmente conectados, ¿cierto? Entonces, casi que la tesis para Vanek en general es poder tener ese menú de opciones para inversionistas que quieren invertir ya a nivel institucional, para tener un partner y una firma que les pueda ofrecer todas estas diferentes estrategias de diferentes fondos y diferentes perfiles de riesgo y de liquidez. Entonces, esa es una parte que es hecho así casi que por diseño para que diferentes inversionistas y en algún futuro, ojalá nuestros propios founders, puedan tener acceso a diferentes pools de liquidez. Y a lo que voy con eso es uno de los pitches que nosotros ofrecemos a founders es ojalá muchos de ellos se puedan casi que graduar del venture fund y encontrar que el fondo líquido que invierte en tokens vea una tesis única en ese tipo de founder y inviertan los tokens de ese equipo. Creo Entonces, que tenemos sinergias también. agregando ahí, para un founder eso es muy atractivo, ¿no? Porque dices, como si eres exitoso, vas a tener tu pre-family office conmigo. Entonces hay como muchas sinergias de crecimiento. ¿Qué es un family Sí. office para los que nos están escuchando? Un family office es cuando alguien tiene mucho dinero, contrata un equipo de personas para que invierta su dinero. Entonces, un family office puede tener un hedge fund, o sea, posiciones líquidas, también puede hacer inversiones en empresas, también puede tener como estrategias más complejas o más, la palabra correcta es como sofisticadas. Y tal vez tienes suficiente dinero para que alguien te ofrezca esos servicios, pero no suficiente dinero para un equipo esté 100% enfocado en ti. Y generalmente esa es la vida de un founder, ¿no? O sea, un founder exitoso levanta una serie A, una serie B y puede cashear un poco, entonces tiene suficiente capital para invertir, pero no suficiente para tener un family office. O sea, como que veo muy claro que empalman estas dos propuestas de valor.
Ese es un punto, pero el otro punto que también te quería dejar más claro es la propuesta de valor a la cual me refería. Era que, por ejemplo, nosotros invertimos en empresas que en algún futuro van a lanzar un token y necesitamos un comprador de ese token, ¿cierto? En algún futuro, para que nuestra inversión y la tesis del equipo se realice. Y a lo que voy es que ese partnership y sinergia que tenemos con los otros fondos de Banex se presta para ese comprador casi que en el margen de los tokens que ojalá salen de nuestro portafolio, así como lo hacen de los portafolios de muchos otros inversionistas en nuestra categoría. Ya. Oye, Juan, y ahorita nosotros hemos estado en conversaciones a lleva fundraising, pero yo también he estado hablando con algunos fondos, algunos inversionistas, etcétera, y no sé si Circle y Vanek tienen este mismo foco, pero prácticamente el 90% de las personas con las que hablamos, la primera pregunta cuando vas a levantar es, vas a lanzar un token, y ahorita lo dijiste. Entonces, platícanos cómo balancean este tema de, eres un founder que vas a lanzar un token o te vas a ir por equity y cómo invierten en estos dos tipos de esquemas, porque pues es muy nuevo. Un fondo que invierte en empresas fintech que no están metidas en cripto, pues no van a lanzar un token y el objetivo es o te adquieren, o sea, vendes la empresa a una más grande o IPO, que es salir a bolsa. Nada más tienes estas dos soluciones, ¿no? En cripto hay muchos más, o sea, puedes hacer una ICO, te pueden adquirir, puedes lanzar un token, te vas por el lado de equity. ¿Ustedes cómo ven el futuro de invertir en empresas cripto y cómo balancean entre invertir en una empresa que va a lanzar un token y una que no tiene planes Sí, de lanzar token? súper buen tema y buena pregunta. Eh, Te doy un par de puntos. Personalmente, si solo invertiríamos en una empresa con un token, si el token tiene sentido, ¿cierto? O sea, el token tiene que ser un acelerador del producto o tiene que ser el producto de por sí para que tenga sentido, punto, ¿cierto? Si no tiene sentido, podemos ver otra oportunidad o nos interesa también mucho las empresas que son 100% equity, solo que tenemos que tener ya convicción en muchas otras cosas para poder hacer una decisión basada en si algo tiene un token o no. Ahora, poniendo eso aparte, te cuento por qué pasa esto en la industria y por qué esta dinámica es súper interesante de la perspectiva del inversionista y también de la perspectiva del producto de por sí. A nivel inversionista, pensando en nuestro propio fondo, eh, te puedo resumir un par de puntos de cómo funciona el supply chain de los fondos de venture capital para entender por qué los tokens son atractivos. Y cómo funciona es un fondo venture está invirtiendo quizás en una empresa, en una startup, pero ese dinero viene de otros LPs, ¿cierto? Hay otros LPs inversionistas que los llamamos fund of funds o family offices o pueden ser individuos que ellos de por sí están creando un portafolio de fondos o invirtiendo en fondos venture de por sí porque quizás esa es su estrategia, quizás eso es lo que ellos conocen o quieren tener ese tipo de riesgo en su portafolio, ya que les interesa el mundo venture. Este tipo de inversionistas ya a nivel institucional, la industria se ha corrido a un nivel que es el capital es muy abundante y es muy competitivo. Y la industria venture por general, ¿cierto? O sea, agregando todo lo cripto y no cripto, es muy competitivo y hay mucho capital que podemos hablar. Eso es casi que otro tema del cual podemos hablar del por qué y qué implicaciones tiene. Una de las implicaciones que tiene es que los managers, los portfolio managers de los fondos venture dentro de cripto ofrecen algo que el resto de la industria no puede ofrecer en teoría. Y eso es liquidez en un plazo más corto. Para darte un ejemplo, un fondo venture tradicional, el periodo viene a ser 8 años, quizás con una extensión, y los inversionistas que invierten en eso tienen la expectativa de que 100% no van a volver a ver su dinero de aquí en 8 años quizás, ¿cierto? Ya que el método de realizar la inversión y poder devolver dinero a los inversionistas
es como dices, tiene que haber una adquisición, tiene que haber un IPO o de pronto un secondary sale a otro inversionista. En cripto es un poco diferente, por lo cual una empresa, te doy el ejemplo de pronto de Ethina, que salió el año pasado, lanzaron su token y en un año ya comienzan a distribuirse los tokens a los inversionistas y los pueden comenzar a vender o pueden mantenerlos. Pero el punto es que le pueden ofrecer liquidez mucho más rápido a sus inversionistas, ¿cierto? A sus LPs. Entonces, eso casi que crea un incentivo para que los inversionistas como nosotros siempre querer ver un modelo de un token cuando tenga sentido, simplemente porque la liquidez es mucho más atractiva. Y hay otro punto que también hay que dejarlo claro y lo cual es la especulación que existe con los tokens, ¿cierto? Hay muchos negocios que quizás no tienen los fundamentos, pero aún así su token se valoriza a algo que nunca lo compararíamos con empresas de tecnología a la escala que vemos en mercados públicos, pero aún así tienen esa valorización. Y esa especulación más esa liquidez crean una tesis por lo cual eh, casi que trae ese bias a los inversionistas que quieran invertir en tokens. Hay otros puntos más ya a nivel producto que podemos tocar también, pero sí, creo que eso te da un poquito más de perspectiva de por qué. Últimamente he estado pensando mucho en tokens y cuál es el valor. Y el otro día estaba hablando, durante November nos quedamos en Sosu House, el Hacker House de Mantle, y fue una experiencia bien divertida porque llegabas de eventos, no sé, a las 10 de la noche y había 6 nerds hablando de cosas interesantes a esa hora y ya te quedabas. Un día nos quedamos hablando de energía nuclear, otro día de AI, o sea, como, no sé, conversaciones interesantes. Y una de esas conversaciones empezamos a hablar de tokens. Todo esta narrativa reciente de los tokens que han salido son tokens de low float y high FDV, o sea, como pocos tokens en circulación, pero una evaluación muy alta si tomas en cuenta todos los tokens que va a haber en la historia, ¿no? Y eso genera un mercado de capitales que no había existido nunca. O sea, esto es un nuevo animal en el mundo financiero, básicamente. Y una de las cosas que hablábamos era, nadie necesita un nuevo token, ¿sabes? O sea, todo el mundo dice como, ¿para qué necesitamos otro token? ¿Para qué necesitamos otra capa 1? ¿Para qué necesitamos otra capa, lo que sea, ¿no? Cosa que se me hace un middle curve, honestamente. ¿Por qué? Porque bajo ese modelo mental, un buen modelo mental debe de mantenerse, debe ser sound, o sea, debe ser sólido si lo extrapolas hacia otras, o sea, hacia otras variables con la misma ecuación, ¿no? Entonces, técnicamente, nadie necesita otra acción. ¿Por qué necesitamos la acción de Stripe? O sea, ¿por qué alguien necesitaría la acción, no sé, de la siguiente startup? En verdad nadie la necesita, ¿sabes? Pero ¿por qué existen las acciones? Porque es una forma de levantamiento de capital para empresas y es una forma de generar un mecanismo, o sea, eso es generar un mercado de capitales. Entonces, yo últimamente he estado pensando en eso y me encantaría obtener tu perspectiva porque antes yo tenía esta idea de no token, o sea, si no se necesita, no hay que hacer un token. Pero como está evolucionando cripto y en el mediano plazo, yo creo que con los cambios regulatorios que va a haber, va a ser mucho más fácil abordar a los tokens como un mercado de capitales y no tener que forzar una DAO que a veces es innecesaria, una utilidad que solo le quita product market fit al producto. ¿Cómo ves los tokens tú a futuro en este modelo mental de nadie necesita un token? Sí, no, súper pregunta y es un buen tema para tocar. Como veo el modelo de los tokens y lo mismo que dices con las acciones, es el mecanismo para que el capital se busque su forma más productiva. Entonces, en el momento que salga un Stripe, me imagino que los inversionistas en empresas como Stripe van a querer rebalancear sus portafolios a algo como Stripe si es que es un lugar más productivo para la tesis y el riesgo que quieran encontrar. Pienso de la misma manera con tokens, pero a nivel mundial. Entonces, para mí, los tokens del formato
equity, ¿cierto? Y podemos hablar de ese formato, cuál es versus los diferentes modelos que hay para tokens. Es una manera para que a nivel global y 24/7 los mercados de capital puedan encontrar su lugar más productivo de una manera totalmente abierta, ¿cierto? Y por eso es que esta tesis es tan interesante para nosotros. Creo que lo llamamos Internet Capital Markets, ¿cierto? Y es como esta tesis de que el Internet abierto y público debe poder orquestar de manera competitiva dónde se va el capital y el mercado lo decidirá en algún futuro. Entonces sí pienso que opino lo mismo, que es un take un poco mid-curve porque la verdad es que así hayan cientos de millones de tokens, eh, el capital va a buscar su manera más productiva y eso va a agregar competencia para que otros founders, otros proyectos digan, hey, este es un mecanismo más efectivo en el cual podemos distribuir ownership, ¿cierto? A usuarios y recibir una manera de levantar capital más efectiva. Entonces, ese es un punto clave. En cuanto a lo de low float, high FTV, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es una función de casi que el otro lado de la moneda de lo que hablamos de el perfil de liquidez que tiene una inversión en un token para un fund of funds, ¿cierto? Los que invierten en los venture funds. Eso casi que crea ese incentivo maligno de invertir en tokens que en algún futuro puedan lanzar a una evaluación que quizás no merita, simplemente para como crear ese tipo de paper gains y que la industria pueda poder seguir levantando capital y lanzando más tokens. Esa es una cuestión para mí que de pronto la industria se está adelantando un poco más al progreso que vemos y como todo el resto del mundo y las industrias como AI se mueven a una velocidad quizás a veces más rápida que el mundo cripto, casi que queremos realizar el beneficio y el producto que muchas empresas que van a lanzar tokens van a tener lo más rápido posible y eso crea casi que ese incentivo maligno de lanzar algo a un precio que no merita y la verdad no estoy de acuerdo. Entonces, si queremos, en mi opinión, quisiéramos ver más productos y empresas reales que puedan generar cash flows, que puedan justificar sus valuaciones y que lancen tokens lo más antes posible, trayendo al resto de su comunidad en los mismos términos para que no veamos ese tipo de resultado que vemos hoy. Y es que muchos usuarios, muchas personas que han entrado a cripto en los últimos años quizás han comprado ciertos tokens de capa 2 o ciertos tokens de AI que lanzaron a una evaluación que no se iba a sostener y hoy en día han perdido dinero. Y casi que cuando analizamos los productos más exitosos, son los que, con tokens, son los que han traído a su comunidad en un en un precio mucho más bajo para tener ese incentivo alineado de que la comunidad los va a apoyar cuando sigan creciendo. Entonces, ejemplos de esos, digamos, algo como Chainlink, que Claro. cuando su token lanzó, la evaluación era mucho más baja y creó ese ecosistema de Link Marines que ama el producto y versus, podemos hablar obviamente de muchos ejemplos que tenían esa comunidad, pero cuando se lanzó el token y ese token se comenzó a vender por ese incentivo maligno del cual hablamos, crea efectos que la comunidad comienza a perder dinero y comienza a odiar el proyecto. Sí. Sí. O sea, Algo, justamente de esto que estamos hablando, tengo súper flashbacks de 2016, 2017, cuando eran las ICOs. Y está este meme de un cuate que como que se para en el jurado que dice, ICOs are better than launching tokens. Y yo lo creo, o sea, el ICO de Ethereum que fue en 2014 levantaron 18 millones de dólares, que si ahorita un proyecto como Ethereum lanzara un token, lanzaría un fully diluted value de, no sé, 500 millones mínimo, cuando antes creo que las valuaciones eran mucho más justas. Y, o sea, ¿cómo podemos valuar
viene un proyecto cuando tenemos estas inflaciones, cuando todavía no hay cash flow, cuando estamos como pichando una idea. Pues sí, hay proyectos, por ejemplo, Verachain, que estuvieron en testnet, no sé, 18 meses, lanzan un token y tienen una evaluación gigantesca cuando todavía ni siquiera habían estado como algunos meses en mainnet, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos justificar? O sea, yo como inversionista retail y ustedes como institución, ¿en qué se fijan cuando hay un proyecto que lanza un token y dicen, bueno, este sí vale la pena, tiene sentido, este no vale la pena, no vamos a entrar, y no nada más como una inversión a 8 años, como lo estabas diciendo, Juan, ¿no? Claro, sí, sí, creo que te daría el punto con el que empezaría es que, en nuestra opinión, el ICO no es un trade-off para el venture-backed eh, company, ¿cierto? O sea, una empresa que levanta capital de riesgo de venture no necesariamente lo vuelve imposible que lancen su ICO, lo cual creo que es como una misconcepción que hay en la industria, que es o full ICO o full venture backed y no hay nada en la mitad. Creo que proyectos como Echo o como Legion comienzan a pintar una figura diferente, lo cual un proyecto puede levantar capital de venture, pero también puede traer capital de su comunidad. Y eso lo que trae es comienza a resolver ese tipo de problemas que existen cuando hay un pure play ICO y no hay alguien que esté tomando el riesgo principal de hacer el due diligence, el underwriting, de conocer al equipo, de tener toda la diligencia legal para estructurar una ronda como debe ser y tener todas las protecciones legales que deben existir a nivel equity y a nivel token. Y eso es una gran razón de la cual pasó lo que pasó en el 2017, como dices, con los ICOs, y es que no existía ese rol del lead underwriter, ¿cierto? O el inversionista principal que está apostando su propio capital, pero también poniendo sus propios recursos a nivel due diligence. Entonces, creo que ese happy medium por el tipo de plataformas de crowdfunding como Echo, Legion, las cuales pueden atraer a un inversionista institucional que invierta una parte de la ronda, pero que la otra parte de la ronda pueda entrar la comunidad en los mismos términos del inversionista institucional. Nos parece un gran camino que puede abrir muchas puertas y puede atraer el tipo de proyectos indicados para que no hayan este tipo de rug pulls. Ahora, me preguntas qué es lo que analizamos, qué es lo que miramos. Me referiría casi a lo mismo que dijimos antes, ¿cierto? Hay ciertas partes técnicas y hay ciertas partes que ya es casi que un arte de en qué momento estamos en el mercado versus qué tipo de equipo está lanzando este token. Y ya eso dependerá caso por caso, pero siempre dependerá de un proyecto que tiene algo que lo diferencie por sí mismo, que tenga un equipo con integridad, que sea honesto, que tenga la experiencia indicada y que valga la pena apoyarlos. Y todo proyecto debería de por sí tener como ese unfair advantage, ¿no? Entonces casi que estamos viendo que la industria se está volviendo mucho más y más competitiva y cada token que se lance a billion dollar valuation, casi que la barra sube aún más. Entonces tenemos que ver equipo, tecnología, mercado, producto, y ahora tenemos que ver algo más. Y opino que esa barra se va a seguir subiendo y a la medida que la industria siga madurando y de la misma forma que los mercados de capital tradicionales, para que tú lances una empresa pública, imagínate todo lo que tienes que hacer, todo el equipo y toda la infraestructura operacional, legal, compliance que has de tener, además del negocio de por sí, que debe estar produciendo algo muy bien. Entonces, opinamos que este ecosistema cripto casi que nos da la oportunidad de fusionar muchos de los conceptos que ya hemos tenido en el mundo financiero tradicional y traerlos a las masas de una manera que es más abierta y ojalá más, casi que eh, sí, un poquito más optimista para el resto del mundo. Oye, Juan, quiero pasar a hablar un poco del futuro, porque hablas de que el horizonte de inversión son 8 años. No invierten durante los 8 años, generalmente invierten
una parte del fondo durante los primeros 2-3 años y de ahí continúan invirtiendo en esas empresas para incrementar su posición. Pero cuando tienes un horizonte de inversión a 8 años, tienes que tener una tesis también a 8 años, ¿no? Y lo que dices de stablecoins, lo que estamos hablando de cripto como una máquina yo como una de las mejores formas que tengo para entender cripto como tal es como la imprenta para mercado de capitales. Y básicamente eso es lo que potenció los meme coins. Con un botón puedes hacer un mercado de capitales literalmente cuando antes tomaba cientos de millones de dólares y años. Ahora toma centavos y minutos, o bueno, segundos, ¿no? Entonces, quiero como obtener tu insight y obtener tus ideas en esta convergencia. Yo, como veo AI, es que es un mecanismo que incrementa la productividad y la lleva casi al infinito. Nada más este año hemos visto Deep Research, que básicamente sustituye el 85% del trabajo de un consultor de McKinsey, BCG o algo así. Y se los digo porque yo fui de esos consultores y ya con los prompts que puedo hacer es suficiente. Me da suficiente información direccional, tal vez no la profundidad, pero direccionalmente da la información necesaria y si tienes buen criterio puedes llegar a eso. DeepSeek, Deep Research, los agentes, Lovable AI, Cursor, o sea, está incrementando la productividad casi a infinito, ¿no? Entonces, esto va a hacer que equipos puedan lanzar muy rápido. Luego, con los mercados de capitales, como los estamos imaginando en cripto, donde puedes hacer un mercado de capitales en minutos, obviamente toma más tiempo si lo quieres estructurar de una forma muy formal, etcétera. ¿Cuál es su tesis de cómo el mercado de capitales y con capital cuasi infinito en cripto, más stablecoins, más esta super productividad que va a incrementar en los próximos años, ustedes cómo se posicionan para capturar esa oportunidad? Sí, sí, súper. Eh, Te cuento que nuestra tesis surge de esta narrativa que viene a ser el sistema financiero sobre el Internet. Entonces, cuando pensamos en qué hizo el Internet para el mundo global, hizo que la información fuera totalmente libre, asequible, que fuera distribuida en segundos y que fuera totalmente abierta. Y ahora cuando aplicamos esos mismos principios del Internet, ¿cierto? Que cualquier persona puede lanzar un website o ofrecer un servicio o comunicarse con otros, ¿cómo apalancamos esos principios al mundo de las finanzas? Entonces, la razón por la cual nosotros tenemos esta tesis y lanzamos este fondo en este momento específicamente es porque vemos esa inflexión en los mercados de capital y en el mundo de pagos, ¿cierto? Vemos que esas dos industrias son las que, de las industrias más grandes del mundo, se van a reinventar con este ecosistema y este nuevo sistema financiero que se está creando sobre redes blockchain públicas. ¿Por qué ahora? ¿Cierto? ¿Y por qué apostarle a estos 5 o 10 años? Eh, Primero que todo, bueno, te contaría como tres partes. Uno es el tema regulatorio, el tema de producto y el tema de talento, ¿cierto? Esas tres cosas casi que se combinan con la tesis principal para crear algo que nos emociona mucho para estar invirtiendo específicamente en este momento por los siguientes 5 o 10 años. En cuanto a regulatorio, eso es algo que casi que desde que empecé en el mundo cripto siempre hemos tenido, hey, va a salir la regulación, va a salir más temas de compliance, pero casi que nunca venía, ¿cierto? Como que la industria no había madurado, no había suficientes modelos de negocio claros y no había suficiente casi que disruption para que realmente se volviera un tema principal y ahora casi que no lo creemos, pero estamos en este momento ahora mismo. Entonces hay casi que dos cosas muy importantes que opino que van a acelerar la industria de una manera increíble en los siguientes años. Una es el Stablecoin Bill, ¿cierto? El Genius Act que está eh, casi que sponsoreando el senador Haggerty y eso puede abrir muchas puertas para la adopción de stablecoins en Estados Unidos y en todo el mundo. Casi que por eso mismo ahora tenemos a CEO de los bancos más grandes en Estados Unidos, que es Bank of America, diciendo que cuando sea legal,
va a lanzar su Bank of America Coin y que va a ser interesante qué casos de usos van a salir de ahí, pero les parece interesante. Y la segunda es este tema con el SEC de parar de hacer, parar de demandar a las empresas que están empujando la adopción de cripto, ¿cierto? Como Coinbase, Uniswap, Kraken, muchas de esas que son empresas honestas que han creado sus productos como debe ser. Y esa demanda casi que le quita mucho del riesgo que veían muchas empresas establecidas de entrar a este ecosistema. Entonces, eso y también tener un modelo de safe harbors para que los emprendedores, ¿cierto? Y las nuevas empresas puedan decir, hey, voy a lanzar un exchange, o voy a lanzar un wallet, o voy a lanzar un protocolo, y no me va a demandar la SEC y no voy a tener que gastar todo mi seed round en, en un equipo legal. Entonces, eso es algo que no estaba ahí hasta este momento y nos pone casi que muy optimistas de qué puede representar en un futuro para que el ecosistema pueda crear sin ese tipo de riesgos. A nivel producto, también hemos hecho mucho más para poder abstraer toda la complejidad cripto para el usuario. Entonces, hace un momento hablábamos sobre tener acceso a este tipo de tokens y meme coins. Y hace años, si alguno de nosotros quisiera tener acceso a un ICO o comprar algo en un exchange, casi que son 10 a 15 pasos, tiene mucha complejidad, pero hoy en día podemos abstraer mucho de esa complejidad y ofrecer productos que ya casi están a la escala de consumer fintech o de consumer tech, de aplicaciones como Robinhood o Instagram, que las usan millones de usuarios y, y van a tener la misma experiencia con infraestructura cripto que eso casi que hasta hoy estamos en este momento a nivel throughput de las capa 1, pero también abstracción del custody stack, ¿cierto? De cómo manejas tus llaves y cómo proteges tus, tus digital assets. Y lo último es el talento, ¿no? Entonces, en los últimos años, casi que los pioneros de esta industria han sido muy, casi que los technologies, ¿cierto? El esquema de Vitalik, Buterin de Ethereum, o de Hayden Adams de Uniswap, o de Anatoly de Solana. Son personas que van a innovar a nivel técnico y son revolucionarios de la industria a nivel de infraestructura. Creo que lo que estamos viendo ahora a nivel talento son esos pioneros de go-to-market, de distribución, de diseño, de marketing, que se van a inventar cuáles son los nuevos modelos de negocio y se van a inventar cuáles son nuevas maneras de distribución al usuario que quizás no están totalmente casi que diseñadas para una aplicación iPhone, sino pensar como fuera de ese esquema. Entonces, casi esas tres cosas sobre la tesis de este sistema financiero, la verdad es a lo que le estamos apostando y nos emociona mucho ver más desarrollo en cada una de esas. Juan, creo que muy emocionante porque este tipo de cosas que mencionas es algo que no poniéndolas igual, pero es algo que yo he pensado mucho. Lo último que dices, te quiero no sé, ¿has leído un libro que se llama The Usefulness of Useless Knowledge de Abraham Flexner? Es un ensayo pequeñito. No, pero hay que checarlo. Checa, ahí te va. Voy a contar una parte de ese libro. Abraham Flexner fue un académico de los años 50 que hizo un instituto, creo que en Princeton, donde invitaba a científicos y les decía, tienes un año de grants, haz lo que quieras. Y los científicos están acostumbrados a, tienes un año para investigar esto específico en esta geografía, para estas, y los científicos era como, o sea, puedo hacer lo que yo quiera. Sí, si quieres chilear y no hacer nada, pues tu problema. Entonces traía personas multidisciplinarias y en una parte del ensayo habla de cómo hay descubridores e innovadores. Y la gente que descubre es gente en su benchmark, es gente como Maxwell, que básicamente gracias a Maxwell obtuvimos las ondas de radio y las entendimos y logramos hacer básicamente casi que todo el Internet, la teoría de la información, muchas cosas, ¿no? Pero Maxwell
era un descubridor, no era un inventor. ¿Y quiénes eran quiénes son los inventores, los innovadores? Los Marconis, los Thomas Alva Edisons, los Teslas, que Claro, agarran esa ciencia y la encapsulan en un producto. Ya hace tiempo escribí un ensayo sobre eso porque yo creo que estamos en cripto en lo mismo. Los descubridores son los Vitaliks, los Justin Drakes, el Ethereum Foundation, el Solana Foundation que está haciendo research, y los innovadores son los Brian Armstrongs, son los founders, ¿no? Entonces es muy emocionante ver esa convergencia y creo que ustedes como VCs, identificar a esos innovadores o descubridores es, pues sí, es meterse a un bosque e intentar encontrar la cereza mágica, ¿sabes? Entonces, claro. eh, no sé, muy buen libro. Es un ensayo de 50 páginas, rápido te lo echas. Para ir terminando, Juan, dos preguntas finales. Si tú fueras un founder que está en un emerging market, eh, en un seed stage, en un pre-seed stage y está buscando expandir su producto, ¿cuál sería tu estrategia simple, un par de pasos high level para maximizar, o sea, maximizar tu probabilidad de éxito en un fundraising? ¿Qué pasos seguirías? Buena pregunta. O sea, principalmente tienes que seguir todo, casi que todo lo básico, ¿cierto? De tener un buen memo, un buen deck, tener tu data room, si es que tienes como más información sobre contar sobre el proyecto. Pero sí opino que este mundo se satura y se mueve bastante rápido. Entonces lo que vemos es que van saliendo fondos que hacen cosas ya no convencionales, ¿cierto? Que quizás hacen, en vez de estar 100% del tiempo en crypto Twitter, hacen más guerrilla marketing y pasan tiempo en persona con sus usuarios o si es una empresa de pagos, directamente haciendo marketing físico con sus merchants. Entonces, casi a lo que voy es eh, algo no convencional, ¿cierto? No hay una fórmula que 100% funcione y este ecosistema se está poniendo más y más competitivo y casi que lo que más quisiéramos ver por lo general es, primero que todo, productos que no sean enfocados en solo un mercado emergente, sino que se puedan distribuir en masa muy rápido. Entonces, un ejemplo de ese producto quizás es los exchanges peer-to-peer o los wallets. Son productos que pueden ser globales el primer día y eso atrae mucho más interés de tener como una distribución masiva mucho más rápida, pero a la misma vez tener un approach al go-to-market y a la manera que estás fundraising menos convencional. Es a lo que voy. Entonces, tengo muchas historias de cosas que founders me han enviado o que ciertos productos o experiencias que han creado que casi que se diferencian bastante y todo eso apoya bastante. Entonces, Oye, a no, ver, no sé si, no sé, cuéntanos dime. una, así que se te ocurra, última que digas como top of mind, esto me gustó que hicieron. Sí, top of mind fui a una conferencia últimamente y un founder simplemente me entregó como una moneda eh, que no sabía qué era, pero simplemente me la entregó y tenía un diseño bien único. La tengo en el otro cuarto, si no te la mostraría. Pero cuando tenía un QR code y cuando lo escaneé, era como un tip link con sus assets para mostrarme la experiencia de onboarding a su plataforma. Y me pareció bien único como sí, como para ver cuál es esa experiencia de onboarding sin tener que crear un wallet, sin tener que hacer login. Y casi que esta moneda con el link son wallets intercambiables. Entonces eso es algo que casi que traigo conmigo como una experiencia única. Venga, buenísimo. Para cerrar, hay una pregunta que le hacemos a todas las personas que vienen en Espacio Cripto. Y si tú pudieras tener contacto con Satoshi Nakamoto, de alguna forma, no sabemos cómo, eh, ¿qué le dirías o qué le preguntarías? Hmm, Pues eh, Matt, el Head of Research de nuestro equipo, piensa que Satoshi es Jack de Block o de Square, que es un par de cosas
hay como toda una película ahí que los invito a que busquen en Crypto Twitter porque hay muchas referencias que yo no lo creo, pero después de ver toda la evidencia como que me lo pregunto. Y Jack lo que le Dorsey pregunto, sería Satoshi. sí, sí, esa es la opinión de nuestro equipo de research, pero Sí, casi o sea, que y son cosas como que su mamá nació el día del Genesis Block y el primer bloque se mintió como en Memphis y él es de Memphis, una cosa así. Me encantan esas teorías de conspiración. sí, que le preguntaría sobre si él esperaba este tipo de industria y de ecosistema que naciera de esta idea, ¿cierto? Como te esperabas que sobre esta idea de introducir Bitcoin se iban a realizar tantas cosas buenas y malas sobre esta casi que la invención de la blockchain y del sistema Proof of Work. Casi que a veces me pregunto si Satoshi de pronto era un niño o quizás era alguien mucho más mayor, pero para ellos esto era un juego o era casi que un proyecto de research y no se imaginaba que quizás en este momento no, pero de aquí a 10 años iba a cambiar el mundo financiero totalmente. Entonces, casi que me gustaría saber quién es y si se esperaba este tipo de evento. Buenísimo. Juan, pues muchísimas gracias por venir a Espacio Cripto. La verdad es que se nos pasó bien rápido. Me encantaría saber cómo la gente te puede mandar un mensaje, cómo puede leerte. Ahorita que decías de guerrilla marketing y abrir cuentas de cripto Twitter, ¿cómo te pueden encontrar? Sí, claro. En Twitter estoy en @zeroxlaguna. Laguna es como mi pseudonym, pero también hago música sobre ese nombre. Entonces en Twitter zeroxlaguna y en LinkedIn, entonces estoy disponible ahí. Venga, buenísimo. Juan, pues muchísimas gracias por venir. A ti que nos escuchas, parte de la comunidad de Espacio Cripto, recuerda suscribirte al newsletter, siga a Lalo en @LaloCrypto, a mí en @AbramCR. Y voy a empezar a hacer esto. Cada episodio voy a recomendar una pieza de contenido. Hoy les recomiendo One from Many, la biografía de D-Hawk, el founder de Visa. Está excelente. Es D-Hawk, OG, GOAT. Y como siempre digo, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio.